seguramente ya lo vieron alguna vez en microbiología. Vamos a hablar de infecciones micóticas endémicas sistémicas, ¿sí? Principalmente vamos a hablar de, por supuesto, microbiología, de la distribución geográfica, que es una clave en esto, porque estas enfermedades siempre tienen algún tipo de nexo epidemiológico, y esto es recontra importante preguntarlo cuando uno interroga al paciente para tener la sospecha. Si no tenemos nexo epidemiológico, en dos de estas tres enfermedades probablemente no lleguemos al diagnóstico, la patogénesis, la forma clínica, el diagnóstico y por supuesto el tratamiento. Quiero correr esto un poquito. Bien, entonces chicos, como sabemos, estas generalidades tanto para coccidioidomicosis e histoplasma, como para otros hongos, son hongos dimórficos, como ustedes recuerdan seguramente en microbiología, van a tener una fase saprofítica y una micelial, que es la fase parasitaria, y la levaduriforme, ¿sí? Fase micelial, como se acuerdan ustedes seguramente, lo encontramos a 27 grados, la fase levaduriforme a 37 grados, y para coco, como ven, que es el primer gráfico, ¿sí? Lo que vamos a encontrar habitualmente son microconidias chiquititos, y cuando pasen a la fase levaduriforme, ya vamos a tener una levadura grande multibrotante. Para histoplasma vamos a tener micro y macroconidias, ¿sí? Y cuando pasa a la fase levaduriforme, ya van a ser levaduras más grandes, ¿sí? Como un capuchón, de capsulatum viene de ahí, ¿sí? Y coccidioidomicosis, encontramos estas características en lo que es fase micelial, donde vemos las artroconidias, y cuando pasan a la fase levaduriforme, vemos esa espérula grande con endoespórulas en su interior, ¿sí? Entonces, para las tres enfermedades, la fisiopatología es la misma, ¿sí? La forma infectante, las micro o las artroconidias, se adquieren por vía inhalatoria, llegan a los alvéolos, donde se produce la respuesta inmune innata y la conversión a fase parasitaria. Acá hacen lo que es replicación y posteriormente diseminación linfohemática por el tejido linfoide hacia piel, hueso, sistema nervioso central, hígado, vaso, ¿sí? Esta respuesta inmune específica se logra más o menos alrededor de 2 a 3 semanas, formando lo que es granuloma y el complejo primario. Cuando se reactiva, encontramos lo que es la hipersensibilidad retardada y el viraje de la prueba cutánea. Cuando hablamos de paracoxis, como les decía anteriormente, lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí?, es de dónde viene la persona. Estas son enfermedades, chicos, muchas veces olvidadas, son pacientes que se van a aguantar mucho tiempo, por lo general, los síntomas, que van a tener cuadros clínicos. Tenemos hoy, le voy a mostrar varias fotos, cuadros clínicos que no son silentes, sino que son bien grandes. Vamos a ver imágenes de malformaciones incluso, son pacientes que vienen con mucho tiempo a veces de enfermedad. ¿Dónde encontramos a paracoxis? En todo lo que es bosques tropicales, subtropicales, temperaturas templadas y húmedas, donde hay lluvia durante todo el año, y por lo general hace muchísimo calor. ¿Dónde se encuentran? ¿Quiénes son nuestros pacientes? Por lo general gente que trabaja ahí, o sea, principalmente en trabajadores rurales, ¿sí? Acá en Argentina, nosotros ¿dónde lo encontramos, chicos? En Chaco, Formosa, Corrientes, noreste de Santa Fe, Entre Ríos, el norte de Salta, ¿sí? Y una partecita de Santiago del Estero. Entonces, inhalamos la conidia, fagocitosis de las microconidias. Yo los quiero ver, entonces estoy tratando de... Ahí está. Fagocitosis de microconidias, se
produce el foco neumónico, ¿sí? Gracias a la respuesta TH1, uno controla la enfermedad y queda latente, ¿sí? Se puede a veces, si no tenemos el control, pasar a forma subaguda o diseminada, o la reactivación crónica que se produce mediante TH2. Esto es lo mismo. Entonces, la forma clínica de paracoccidoiomicosis, tenemos una forma subaguda, que es la denominada infanto-juvenil, una forma crónica, que es la forma del adulto, y después tenemos alguna forma especial, principalmente asociada al HIV, que ahora vamos a hablar por qué, y esas son las tres formas de presentación más grandes. En la subaguda, ¿sí? Se da principalmente en niños adolescentes, en adultos hasta 35 años, se ha descrito, representa aproximadamente el 3 al 5% del cuadro clínico de esta enfermedad, e inicia con una linfoadenopatía superficial y profunda, asociado a hepatosplenomegalia, muchas veces asociado a síntomas digestivos, cutáneos y osteoarticulares, y esto depende de la evolución que tenga, por supuesto, la enfermedad, siempre acompañado, y en estas fases crónicas, de anemia, fiebre, pérdida ponderal de peso, que fue progresiva, deterioro del estado general, y el compromiso respiratorio en esta forma, la forma infanto-juvenil, es rara, ¿sí? No se da por lo general. Y fíjense, esta es una, no le tapé los ojos porque esta es una foto de bibliografía vieja, pero hacen este tipo de adenopatías, ¿sí? Deformantes, fíjense, eritema, bien palpable. Este tipo de lesiones en piel, ¿sí? Esto es pre y post tratamiento, que no solamente se dan en facies, tórax, espalda, sino que también a veces lo podemos encontrar en plantas de los pies. Con respecto a la forma clínica crónica, ya se da en hombres mayores de 30 años, la media es de 40 a 60 años, representa el 90% de la presentación clínica de esta enfermedad, y hay dos formas, hay una forma unifocal y multifocal. Y con esto hay controversia, porque muchas veces, o hay autores que describen que no hay forma en realidad unifocales, que siempre son multifocales. ¿A qué me refiero con multifocal? Que tengamos un solo foco, ¿sí? Un foco, por ejemplo, solo neumónico, un foco solamente articular. Esta es la forma clínica en la cual el compromiso pulmonar es muy frecuente, y como les decía antes, hay algunos autores que dicen que en realidad no hay focos unifocales en la crónica, que siempre son multifocales, pero muchas veces no son diagnosticados, ¿sí? Como por ejemplo compromiso de suprarrenal, o sea, cuando ya tenemos compromiso en piel, uno empieza el tratamiento, y el tratamiento es efectivo para todos los focos, ¿sí? Esto es lo que uno puede encontrar a veces en la bibliografía. Entonces, cuando hay compromiso pulmonar, como les decía, se presenta con disnea en el 34 al 72% de los casos, tos hasta el 67% de los casos, expectoración en un 39%, y hemoptis y dolor torácico también es una de las presentaciones clínicas asociadas. Y lo que sí a veces se ve en estos cuadros es la disociación clínico-radiológica. Tenemos una franca placa patológica, y el paciente, dentro de todo, está oligosintomático, ¿sí? O sea, tiene un poquito de tos, pero cuando lo vemos no lo vemos disneico, ni con taquipnea, como que parecería, se comporta más a lo que es una PSP. ¿Vieron alguna vez una neumocistis? Son cuadros que se instauran, que uno ve una placa blanca, pero son de instauración así, lenta, de semanas de evolución, ¿sí? El paciente se va adaptando a esa disnea, por lo cual no llega agitado, sino que empieza a restringir y a limitar la actividad diaria. Bien. Acá también, esta es otra, son principalmente hay compromiso de campo medio, bilateral, ala de mariposa, micronódulos bien francos, esto con mayor compromiso. Esta es la evolución, ¿no?
Y esta es la comparación con lo que es con tomografía. Esto se puede ver también, cavidades y los focos bien consolidados. Con respecto al compromiso extrapulmonar, o sea, sabemos que en la, como les decía anteriormente, en la del adulto, en la forma de presentación del adulto, lo más clásico es que tengan compromiso pulmonar, pero también pueden tener extrapulmonar, y ahí ya vamos a ver que otro órgano muy afectado, lo que es vía aérea superior y mucosa, y orofaringe, donde podemos encontrar úlceras, ahora vamos a ver fotos. Laringe hay compromiso casi en un 40%, de cavidad nasal en un 30% casi, cuerdas vocales 20%, encías, lengua, piel, y otros órganos también involucrados, como les decía antes, la glándula suprarrenal, sistema nervioso, gónadas, intestino, huesos, ganglios mesentéricos. Al tener tanto compromiso extrapulmonar, imagínense que la clínica es variada absolutamente, pero lo que uno se tiene que acordar en el adulto es que va a tener una patología pulmonar y uno puede buscar todos los otros compromisos de los distintos órganos. Muchas veces el compromiso de glándula suprarrenal lo podemos ver o evidenciar con un ionograma. Estos pacientes muchas veces cursan con hiponatremia y tienen que ver con el compromiso de la glándula suprarrenal. Acá vemos en las dos fotos una con una úlcera que se ve bastante bien, para que los corro porque los tengo ustedes, ahí está, ¿sí? Lesiones nariz, bien evolucionadas, chicos, muchas veces se ve esto, no es que no, por supuesto que no lo vamos a ver en un porteño que vive en un edificio, ¿sí? Por eso es tan importante la epidemiología en estos casos, ¿sí? Gente por lo general del interior, trabajadores rurales. ¿Qué pasa con el HIV? Hay bastante descripción en HIV, no hay tanta descripción, perdón, en HIV. La otra vez habíamos hecho con los residentes un Ateneo hace un par de años atrás, en un paciente con HIV que terminamos teniendo el diagnóstico de paracoxidoidomicosis, que venía que había vivido en la infancia en una región típica, pero en realidad lo que uno encuentra en la bibliografía es que hay baja incidencia, y se cree que la baja incidencia es porque algunos autores plantean que porque el HIV es una enfermedad más metropolitana, más cosmopolita, por decirlo, pero también se sabe que al ser el Bactrim uno de los tratamientos efectivos para paracoxidioides, ¿sí? Y el paciente HIV tener por lo general profilaxis con Bactrim trisemanal, esa puede ser una de las causas por las cuales se evite la enfermedad por paracoxidioidomicosis, ¿sí? Lo mismo pasa con el uso de azólicos. Hay veces que las enfermedades son más bien solapadas por los bajitos CD4, por lo tanto la clínica no va a ser tan grande como veíamos en las fotos anteriores. Son más bien, fíjense acá estas dos fotos que les puse, perdón. ¿Ven? Este tipo de lesión en ala de la nariz, esto es mucho menos marcada que en pacientes no HIV, y esto tiene que ver también con la inmunidad, con su CD4, la mortalidad, a pesar de que no tengan tanta clínica, es alta, y acá les pongo esta tabla de este trabajo que compara los pacientes no HIV con los pacientes HIV con respecto a la clínica, y lo que se puede ver es que hay un poco más de compromiso en piel, ¿sí? Que hay más ganglios, que hay más hepatosplenomegalia que en el adulto no inmunocomprometido, ¿sí? Y que otras de las formas que se dan más en el HIV es, por ejemplo, la alteración del sistema nervioso central o la infiltración de médula ósea, ¿sí? Hacen como una forma intermedia, te lo describen como overlap, como lo que los dos síndromes, tanto el infanto juvenil como en el del adulto, se solapan, ¿sí? Entonces tenemos hepatosplenomegalia como en el infanto juvenil, y tenemos también compromiso respiratorio como en el adulto. Tratamiento. Tratamiento es el itraconazol, ¿sí? Son tratamientos largos, siempre largos, fíjense, de 6 meses a un año, y eso uno lo va a ir controlando.
El Bactrim también es un tratamiento efectivo, cada 2 años, la media, ¿sí? Y en las formas muy graves que se ven en la terapia intensiva o donde hay compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? Uno usaría ya antifúngicos sistémicos como la anfotericina B. Esto es para Coxi, chicos. Con respecto a histoplasmosis. Perdón, Sí. el cotrimoxazol, por más que, o sea, tiene que estar inmunosuprimido o algo, o... Para que lo tratemos con Bactrim, Sí. no, es un Queda tratamiento. 2 años con... Sí, Ah, son tratamientos bien largos, recontra largos, porque tienen que tener una buena concentración, porque presentan muchas recaídas de la infección, porque por lo general cuando vienen con clínicas son estas clínicas bien grandes, floridas, son bien largos los tratamientos, hasta 2 años tranquilamente. Y el Bactrim es un antibiótico que se tolera muy bien, por lo cual se usa habitualmente por largo tiempo con buena tolerancia. ¿Sí? Efectos adversos a largo plazo, ustedes acuérdense siempre que el Bactrim es acumulativo. Los efectos adversos en el Bactrim se ven mientras más acumulación y dosis tengas. Entonces tal vez vos empezás con un tratamiento bárbaro, viene bárbaro, y después el paciente te hace el rash típico del Bactrim, y uno lo puede, depende qué tipo de gravedad tenga la alergia, lo puede suspender o no, o incluso hay pruebas de desensibilización con Bactrim. Son tratamientos que perfecto. se usan bien largos, 2 años, sí. Gracias. ¿No? Histoplasmosis, chicos, empezamos de la misma manera, ¿sí? Sería, a mí es como la forma intermedia. El paracoco lo encontramos en lugares húmedos donde llueve. El histoplasma es más intermedio. Ahora van a ver por qué, porque el paracoco se da en lugares bien secos. El histoplasma, la distribución es más bien parecida está en el medio, más parecida a lo que es paracoxi. Es de distribución universal igualmente, como ustedes bien saben, clima subtropical o templado y húmedo en las cuencas de grandes ríos, por eso acá en la Argentina la tenemos en la cuenca del Río de la Plata y abarca áreas rurales y urbanas, ¿sí? Y el suelo con gran contenido orgánico, en donde los pH del suelo suelen ser más ácidos. Forma de presentación de histoplasmosis pulmonar, que puede ser aguda o crónica, o histoplasmosis diseminada, aguda, subaguda o crónica. Las características clínicas, entonces, estoy en una mesa muy pequeña. Ahí va. Perdón. Manifestaciones clínicas, chicos. Primoinfección, histoplasmosis pulmonar aguda. ¿Cómo se ve la primoinfección? Bueno, esto recordarlo siempre. Mientras más inóculo en un paciente que no tiene inmunocompromiso y que tiene una histoplasmosis pulmonar como primoinfección, tiene que ser un paciente que tuvo un gran inóculo de histoplasmosis. ¿En dónde se vieron esto? En mineros, en arqueólogos, en la construcción, cuando están refaccionando, rehabilitación de edificios o exploradores de caverna, ahí se ven estos cuadros, y se presenta como un cuadro pseudogripal o similar a una neumonía atípica. Uno cuando la ve parece una neumonía atípica, intersticial, bilateral, ¿sí? Tiene hasta 3 semanas de incubación, es la clínica típica de una neumonía, fiebre con escalofríos, cefalea, tos no productiva, una tos seca, dolor torácico, y hay veces que puede presentar manifestaciones reumáticas, como eritema nodoso, multiforme y dolor articular, artralgias. Como les decía, en la RX de tórax, los que vemos infiltrados difusos o nodulares, ¿sí? Remisión del cuadro entre 3 a 6 semanas de evolución. Les quise poner este trabajo para que vean que a veces pasa esto,
uno lo tiene que tener en la cabeza como diagnóstico diferencial de una neumonía aguda, y lo principal, la principal clave de esto es preguntar el nexo epidemiológico. Este es un trabajo que presentamos en el 2017, si mal no recuerdo, que fue en un brote, vino un paciente a la terapia intensiva con una neumonía intersticial bilateral. Lo primero que le pedimos fue HIV, el HIV negativo, y cuando interrogamos acerca de lo laboral, nos cuenta que estaba restaurando un monumento histórico de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Había estado trabajando. Ahí se le pide, se hace un VAL, rescatamos histoplasmosis pulmonar en este chico, se trató, anduvo muy bien, y después a la semana empiezan los compañeros a presentar lo mismo. Estaban trabajando sin protección, sin barbijo, y se presentó un brote en trabajadores de salud, en trabajadores de la construcción, que no me acuerdo el edificio exacto, pero una de las torres se estaban restaurando acá en Cava. Entonces, esta es hablábamos por supuesto de pulmonar aguda, ¿sí? Ahora pasamos a lo que es pulmonar crónica. La vamos a encontrar principalmente en pacientes de sexo masculino, más de 50 años, con patología pulmonar previa o parenquimatosa previa, como en fumadores, ¿sí? Es muy parecida, y el primer diagnóstico diferencial que a uno se le ocurriría, en este caso, es tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque la RX vemos bien esos infiltrados heterogéneos, y hay veces que podemos ver estas cavidades, por lo cual uno lo primero que piensa es en TBC. En histoplasmosis diseminada aguda y subaguda, ¿sí? No se dan cualquier paciente, se dan pacientes con alteraciones de la inmunidad celular, en niños y en HIV, o en trasplantados, o en linfoproliferativos, ¿sí? Lo que vemos es un cuadro más bien subagudo, fiebre, pérdida de peso, astenia, anorexia, tiene un tiempo de evolución, no es un cuadro agudo, empecé con fiebre ayer, no, el paciente viene mal. Podemos evidenciar también hepatosplenomegalia, infiltrados pulmonares micronodulillares, que son bastante sutiles en muchos casos, y lesiones cutáneas, que de acá muchas veces tenemos el diagnóstico. Cuando uno tiene una lesión cutánea en histoplasmosis, lo que se puede hacer es escarificar, con un bisturí, es muy fácil, se puede hacer en cualquier lado, con un porta, un vidriecito, un bisturí, se destecha la ampollita, se raspa la base de la ulcerita, por supuesto, pone en el porta, y se pide a la gente de laboratorio que con la sospecha diagnóstica te hagan las tinciones correspondientes y se puede hacer el diagnóstico. Muchas veces también podemos encontrar lesiones en mucosa oral, y es muy poco frecuente, más allá de la inmunosupresión, que histoplasmosis, más allá que sea diseminada, tenga compromiso del sistema nervioso central. Yo nunca vi una. Asociada a este cuadro, ¿sí? La clínica, recordar que estos cuadros cursan con anemia, muchas veces con leucopenia, porque hay compromiso o infiltración a nivel medular, que los hemocultivos pueden ser positivos en un porcentaje muy alto, hasta en un 80%, que si hacemos una intradermoreacción, por lo general es negativa, y la inmunodifusión para la prueba de diagnóstico también es negativa. ¿Sí? Son parecidas a las placas que les mostré, por ejemplo, esta es más parecida para coco, pero acuérdense que para coco es más campo medio, y por supuesto que estas radiografías también tienen que ver el compromiso con el tiempo de evolución del cuadro. Acá hay menos compromiso, un cuadro menos evolucionado, y acá hay más compromiso. Este es un paciente de Chile. Bueno, era lo que le hablaba de escarificación, ¿sí? Estas son las lesiones que se escarifican. Fíjense el compromiso en cavidad oral, esta úlcera es enorme. En piel también. Pues no sé por qué no me sale. En espalda, este tipo de lesiones también es muy sugestiva, ¿sí? Boca. Y esto es una tomografía, que es un poco más típica
micronódulos bilaterales, no tan gruesos como para cocci. Nosotros, cuando al hacer HIV y ver tanto oportunismo, uno los puede reconocer. Después de ver varios te das cuenta, esto parece más una histoplasmosis. Esto es una ecografía de neumopatías mesentéricas, hepatosplenomegalia, también que se pueden ver en las diseminadas subagudas, y pasamos a histoplasmosis diseminada crónica, principalmente también en hombres alcohólicos, fumadores, ¿sí? Tratamientos con corticoides también hay que pensarlo, en tumores sólidos o diabetes tipo 2, también podemos evidenciar compromiso mucoso. Esto, chicos, acuérdense que siempre en un paciente que recibe inmunosupresión, si tenemos un tumor sólido con inmunosupresión, la clínica va a ser más solapada, no va a ser tan enorme, ¿sí? Por lo cual, uno cuando ve un nodulito o algo muy chiquito, tiene que biopsiarlo, ¿sí? O hacer una escarificación en este tipo de huéspedes, porque hacen muy solapado el cuadro, lo que no implica que no sea grave. Compromiso mucoso, las úlceras son bien de bordes nítidos y fondo granulomatoso, puede existir por supuesto compromiso pulmonar, un cuadro constitucional, o sea, de pérdida de peso, sí, pero se va a dar más de forma solapada, es un cuadro más solapadito en el inmunocomprometido y leve. Síndrome de Addison también se puede dar, y meningitis crónicas con líquidos cefalorraquídeos claros, con no mucha celularidad, no tanta hipoglucorraquia. Las lesiones en tórax también son intersticiales, reticulonodulares, infiltrados pariliares y adenopatías en hilio mediastínico. Nosotros en el británico, 2 oportunidades diagnosticamos histoplasmosis en trasplantados de órganos sólidos por solamente encontrar mediastino adenopatías. Se biopsiaron y fueron histoplasmosis. Pacientes que venían con fiebre, sin otra clínica. También va a presentar anemia de tipo de trastornos crónicos. Acá también los hemocultivos pueden ser, los hemocultivos en esta fase pueden ser negativos. Lo que nos puede ayudar es, hay veces pedir galactomanano, la prueba que uno pide habitualmente para aspergilosis pulmonar o control de infección fúngica. Bueno, muchas veces cruza ese galactomanano y nos da positivo para histoplasmosis. O sea, esa es otra prueba que se podría pedir. Esto para que lo tengan en la cabeza, no es para que vayan a rendir ni nada. Nadie se los va a preguntar. Y si uno hace una intradermorreacción puede ser positiva. Las intradermorreacciones no se hacen en todos lados. Sí se hacen en el Hospital Muñiz porque está el doctor Negroni con su equipo que habitualmente las hacían, incluso las hacen para seguimiento y todo, pero no es lo que más se hace en la práctica. Diseminadas crónicas, estas fotos también me las prestaron del servicio de micología de Negroni, ahí vemos algunas, como ven ahí, más bien como pápulas, ampollares, no es la presentación típica de los cuadros en inmunocomprometidos intratratamiento con quimio o biológicos, son más solapados. Esta es una placa que vieron que es bastante más inocente que las placas que les mostré antes. Y el tratamiento, chicos, de la histoplasmosis, para no hacérselos difíciles, en forma pulmonar y diseminada crónica, itraconazol, ¿sí? Hasta 6 meses. Saben que el itraconazol se puede dosar, podemos tener dosaje de itraconazol para saber que los niveles sean buenos. La anfotericina, por supuesto, como alternativa. En la forma diseminada asociada a HIV también itraconazol, ¿hasta cuándo? Hasta remisión clínica, y luego continúa 200 miligramos día como profilaxis secundaria hasta que el paciente HIV tenga más de 200 CD4, ¿sí? Y en las formas graves, siempre anfotericina endovenoso, tanto para formas pulmonares y diseminadas crónicas como diseminadas asociadas a HIV. O sea, para esto, formas graves, anfo, endovenoso, y vía oral, uno podría pasar como este chico que les contaba, que es inmunocompetente, que hizo la neumonía, lo tratamos con itraconazol, ¿sí? Bien. Y por último, coccidioidomicosis. Espérenme, ahí está, coccidioidomicosis. También, ¿dónde encontramos coccidioidomicosis?
todo lo contrario que paracoxis. Estas son endémicas en zonas áridas del continente americano, en veranos calurosos, inviernos templados, no hay lluvias, hay 50 centímetros de precipitación anual. Con respecto a Argentina, en las zonas semidesérticas de la precordillera, no hay transmisión hombre a hombre, ni animal a hombre, y nosotros tenemos la cepa Posadasi, o más arriba para California tienen la cepa Inmitis. Coccidioido primo-infección. La primo-infección es una de las enfermedades que más clínica causa en la primo-infección de estas micosis sistémicas endémicas. Puede dar como primo-infección cuadros respiratorios variables, la incubación puede ser de 7 a 21 días, y la clínica que estamos hablando de primo-infección, cuando uno adquiere la enfermedad, puede ser fiebre, tos, dolor pleurítico, cefalea, decaimiento, y no mejora con antibióticos. Lo tratan como una neumonía y no mejora, ¿sí? Esta enfermedad tiene algunos rasgos especiales que pueden presentarse en la primoinfección, como por ejemplo conjuntivitis flectinular, esta me la prestó Negroni esta foto, eritema nodoso, que saben bien, que se ve el eritema y se palpan los nódulos, como ustedes bien saben, eritema multiforme, entonces puede dar en primoinfección, raro, se los cuento porque realmente no hay muchas enfermedades que debuten de esta manera. Artritis serosa y pleuresía o pericarditis también pueden ser causas de primoinfección por coccidioidomicosis, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en los estudios que solicitamos? Principalmente la eritroaumentada, absolutamente inespecífico, y podemos encontrar eosinofilia, ¿sí? Si pedimos una placa de tórax, podemos encontrar imágenes patológicas alrededor del 50%, adenopatía o derrame pleural o infiltrado, y solamente un 8%, que no es despreciable, en primoinfección ya pueden tener cavidades. ¿Sí? Esto es una placa muy vieja, que se veía la cavidad. Ahí la ven. Por ahí. Bien, no se ven nada las placas, pensaba que se veían mejor, perdón chicos. Bueno, raramente en la primoinfección se pueden dar neumonías graves, ¿sí? Principalmente cuando el inóculo es enorme, chicos, cuando el inóculo es masivo y en pacientes inmunocomprometidos. ¿Cómo evoluciona? En pacientes inmunocompetentes con una resolución en 4 a 6 semanas, y si son pacientes inmunocomprometidos o el inóculo fue enormísimo, puede progresar y diseminar. ¿Qué pasa con el compromiso pulmonar? O sea, postprimario, postinfección primaria, podemos encontrar nódulos, ¿sí? Hasta 5 centímetros, el paciente va a estar asintomático, y por supuesto que el diagnóstico diferencial, lo primero que uno piensa es neoplasia. Por general, si están tan cerquita de la pleura, se pueden punzar directamente o entrar o encontrarlos mediante fibrobroncoscopías. Las cavidades pueden ser periféricas, solitarias, muchas veces de pared fina, ¿sí? El paciente está asintomático, puede llegar a tener como síntomas tos, hemoptisis o dolor pleurítico, y las complicaciones son las llamadas bolas fúngicas, que puede romperse a la pleura y causar un neumotórax con nivel. Ahí está la cavidad, bien cerquita de la pleura, y por acá hay una cavidad mucho, pared fina. Cavidad del otro lado. Y acá se ven mucho mejor. Esto es una bola fúngica, que parece que tiene un nivel. Lo mismo acá. Tomografía. Siempre que uno pueda hacer tomografía, por supuesto que es mucho mejor, ¿sí? En Brasil se diagnostica muchas veces el paracoxi, no coxi porque no hay, con placa, es tan endémico, con placa de tórax y alguna lesión en piel ya se diagnostica paracoxi.
Bueno, entonces, como les decía, estas neumonías fibrocavitarias crónicas no se dan en todos los pacientes, y un factor predisponente es tener diabetes y patología pulmonar previa. La presentación puede estar por más de 3 meses hasta instaurarse, puede ser multilobar, puede tener cavidades y fibrosis, y los síntomas generales acompañan como fiebre, pérdida de peso, sudoración. Está bien arriba, acá. Bueno, diseminada subaguda en inmunocomprometidos, o sea, la neumonía puede ser un poco más grande y más evidente, con compromiso intersticial bilateral, podemos ya tener fiebre y la eosinofilia es más marcada. Si hay compromiso hepatoesplénico, encontramos elevación de enzimas hepáticas y tiene muy mal pronóstico. Este es un paciente ventilado de Muñiz por paracoxia. Extrapulmonar también hay compromiso por COXI, ¿sí? En población general es muy bajita la incidencia, es de 0.5, cuando tenemos inmunocompromiso es más frecuente, en embarazadas también puede ser, y algunas poblaciones son un poco más susceptibles, como las afroamericanas o los filipinos, ¿sí? Extrapulmonar encontramos a la piel, que podemos encontrar en piel principalmente pápulas, nódulos, abscesos, adenopatías, adenitis gaseosa, óseas, podemos encontrar osteomielitis crónicas. Ahora les voy mostrando. Miren, esto en piel. Piel. Esto es con compromiso articular, piel, pero tenía compromiso también articular, tipo osteomielitis crónica. También con compromiso en piel, fíjense cómo destruye la articulación. Cambio. Este hueso, todo destruye la articulación de la rodilla. Y suprarrenal también puede haber compromiso y puede provocar el síndrome de Addison. Sistema nervioso central, raro también, más inmunocomprometido, puede dar meningitis crónicas, son graves. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, puede tener algo de célula, predominio linfocitario con hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia. La evolución es crónica, puede evolucionar a hidrocefalia, muy parecido a lo que es criptococo, demencia y raramente vasculitis o absceso, raramente absceda en el sistema nervioso central. El diagnóstico, siempre lo que se encuentra, chicos, en piel, en hueso, todo se manda, se toma biopsia y se manda, líquido cefalorraquídeo. Mientras más biopsias tengamos, más rédito en esto, y se hace la histopatología. Hay serologías también. Las serologías no solo sirven para diagnóstico, las hacen en el Malbrand, sino para seguimiento. Y las pruebas cutáneas que les decía, muchas veces definen infección presente o pasada, se han usado en servicios bien especializados para seguimiento, a veces también. No es lo que más se está usando porque no hay disponibilidad en todos lados, pero bueno, sí se puede llegar a usar. El diagnóstico también existen PCRs y test rápidos en orina, por ejemplo. Y el tratamiento también largo, chicos, y es fluco o itraconazol, ¿sí? 1 año como mínimo, y en formas graves, como en todas estas enfermedades, anfotericina B, ¿sí? Y que bueno, nada, estos son, cuando hablan de dosis acumuladas, esto no lo estudien, chicos, acuérdense solo anfotericina B. Dosis acumulada, ya cuando empiecen la residencia, van a saber, esto es para de oxicolato, distinto es para el liposomal, distinto es complejo lipídico. O sea, ustedes lo que tienen que saber es formas graves o con compromiso sistema nervioso central, anfotericina. Y en el COXI también podemos usar, distinto a los otros, fluconazol, ¿sí?
y creo que es la última. Y nada más. Es larguísimo este tema, hay muchísimo para leer de este tema, chicos, pero es para que tengan un pantallazo general de estas 3 enfermedades y la clave en el diagnóstico, que en algún punto es el nexo epidemiológico, ¿sí? Que son pacientes que muchas veces no tienen acceso a la salud tan fácilmente, y que existen estas enfermedades, no es que no. Uno de los hospitales de derivación en el Muñiz, cualquier cosa se puede mandar, y que también hay que pensarlas de forma oligosintomáticas y menos floridas en aquellos pacientes inmunocomprometidos con drogas inmunosupresoras. Doctora, ¿Preguntas? ¿Sí? ahí dice cirugía en... Cirugía en coccidioidomicosis, por ejemplo, en la osteomielitis o cuando hay compromiso articular, uno siempre elige debridar ahí, ¿sí? Cuando son tan extensos los compromisos, casi ninguna droga va a llegar bien al lugar, por lo cual primero, además de darle tratamiento, ¿sí? Muchas veces hay que hacer cirugía. Y cada caso es un capítulo, ¿sí? O sea, si uno se pone a estudiar histoplasmo, paracoccidioidomicosis ósea, esto es bastante resumido para un pantallazo general en algún punto. Lo que quiero que sepan es eso, es que tiene un nexo epidemiológico, que son compromisos que pueden ser muy graves y que el tratamiento se hace largo,